El tema de este estudio se llama la transición martensítica y su aplicación en el campo de la refrigeración. La transformación martensítica se da cuando se lleva un material o una aleación ferrosa de un estado a través de la temperatura, de un estado de austenita, es decir, después de haber sido calentado, llevado a altas temperaturas, haberlo enfriado de manera rápida mediante la aplicación de métodos de enfriamiento o de esfuerzos. Y se convierte en martensita, que sería lo que comúnmente conocemos como el proceso de templado. Existen de primer orden, se distinguen dos fases durante la transformación de austenita a martensita, que es la histéresis y el incremento H. Se da esta transformación, se dice que es displasiva, es decir, no hay cambio en los átomos vecinos, solo cambia la configuración electrónica. La deformación es homogénea de toda la red y como se puede ver, pues es una forma cúbica de austenita, se va a una forma más ya no cúbica, sino desplazada de una manera romboide. Todos los átomos están centrados en sus cuerpos. Las temperaturas de transformación. Si nosotros viéramos la gráfica de arriba, nosotros vemos que una martensita tiene una flecha en su desplazamiento contrario a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de martensita se da cuando de temperatura alta se lleva a un cambio muy rápido a baja temperatura, ¿sí? Es decir, de un estado de austenita a un estado de martensita. Y vemos que hay una diferencia entre las dos curvas de abajo, ¿verdad? Donde se nota que ese desfasamiento que hay entre las dos curvas del comportamiento en las temperaturas de la martensita y la austenita se considera o se conoce como histéresis. Existen en materiales ferrosos una forma que se llama efecto memoria de forma, es decir, que nosotros podemos llevar un material ferroso, nosotros lo podemos llevar de una forma inicial, aplicándole un esfuerzo, nosotros lo podemos dar una forma, como por ejemplo una varilla, la doblamos y generamos una herradura mediante un esfuerzo a temperatura baja. Hay ciertos materiales, ciertas aleaciones que tienen una propiedad que se llama efecto memoria de forma, que cuando después de haber aplicado un esfuerzo para convertirla o cambiar su forma a temperatura baja, si nosotros lo llevamos a una temperatura alta, que sea considerada la zona de transformación martensítica, la pieza o la pieza deforme vuelve a su forma inicial. Este proceso pues se le dice que es un efecto de memoria de forma. Existe un efecto superelástico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues si cambia de forma mediante la elevación de la temperatura, pues entonces habrá esa elasticidad que se genera por esas diferencias entre las temperaturas. Bueno, pues ese efecto superelástico es el que nos lleva de ir de una aleación convencional a otras aleaciones donde la elasticidad y por el efecto de haber llevado al material a su martensita, pues entonces es muy lógico que se puede utilizar esa propiedad en ambos sentidos. Por ejemplo, el diagrama de esfuerzo de temperatura, vemos nosotros que al llevarlo a la martensita, un esfuerzo, entonces nosotros vemos cómo existe un proceso que se llama superelasticidad. Es decir, esa superelasticidad se gana cuando la aleación o el material se puede llevar de una forma a otra y viceversa con la manipulación de las variables de temperatura o esfuerzos. Un comportamiento convencional pues no tendría esa elasticidad, sino que sería como
un material ferroso que se calienta y cuando se enfría sigue siendo el mismo material, no cambia de forma. Bueno, todo esto se debe a los efectos calóricos. ¿Qué son los efectos calóricos? Bueno, son propiedades. Son propiedades que tienen ciertos elementos y ciertas aleaciones. Lo más conocido o lo más tratable pues son las aleaciones de ferrosas con efecto de forma. Y vemos que esas propiedades elásticas pues tienen una entropía, es decir, tienen una absorción de calor. Y esa absorción de calor pues es lo que nos lleva a nosotros a poder pensar que podemos aplicar esa propiedad en la refrigeración de estado sólido, como son las celdas Pettier. Nosotros vemos que el efecto elastocalórico pues se deriva del incremento isocalórico y el incremento de la temperatura adiativa. Entonces ese incremento pues están relacionados con un esfuerzo, si se fijan. Es decir, como vemos en la gráfica, si se le agrega un esfuerzo, nos lo deformamos, si incrementamos la temperatura, vuelve a su forma y se completa un ciclo. Y durante ese ciclo podemos nosotros atribuirle una entropía, un índice de entropía al llevarlo de una forma a otra. Utilizando la relación de Maxwell, por lo tanto, pues nosotros podemos decir que esta relación pues se deriva directamente, ¿verdad? Está relacionada directamente entre la temperatura y la entropía del